La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, aquí está por segunda vez como analista internacional con nosotros. Hace como 15 días estuvo el Fede con nosotros, ¿verdad? Federico Hernández Aguilar, escritor, analista, está con nosotros. Fede, buenos días, bienvenido. Buenos días, Diana, Tony, un gusto siempre estar con ustedes. Y bueno, aquí estoy a la orden para tocar un tema que está en el tinglado en este momento. Sí, ya le pusieron fecha de inicio. El cónclave en el Vaticano será a partir del próximo miércoles 7 de mayo, ya hay fecha. Correcto. Ya hay comunicado oficial de la Santa Sede y el título tal vez suena bien cuesta arriba, ¿verdad? El de hoy, de la entrevista, que es el futuro de la Iglesia Católica. Mm-hmm. Pero básicamente es lo que se está decidiendo, entendemos desde ya, en estas reuniones que se llaman congregaciones generales. Correcto. Entonces, que son más importantes de lo que la gente piensa. Sí, ahí se está cocinando todo. Es que ese es el preámbulo. En este momento, si me lo preguntan a mí, digamos, este proceso se llama sede vacante. Estamos en un periodo que canónicamente se llama sede vacante. No es que el Colegio de Cardenales haya tomado las riendas del gobierno de la Iglesia, no es así. El colegio, porque si no, imagínate la cantidad de papas que hubiera. Uh-huh. No, el único que puede gobernar la Iglesia Católica es el Papa, nada más. En este momento el colegio lo que hace es administrar los bienes temporales de la Iglesia, que es muy distinto. Son administradores temporales mientras se elige a un nuevo pontífice, porque a un pontífice solo lo puede suceder cronológicamente otro pontífice, punto. Si el Papa Francisco fue el número 266, solo puede gobernar la Iglesia el 267, nada más. Entonces, este periodo es interesante porque el colegio cardenalicio solo tiene dos tareas. Son las únicas dos tareas que tiene. Es más, todas las tareas en las que estaban algunos, porque algunos eran prefectos de dicasterios, etcétera, todo eso cesa. Y en este momento los cardenales se concentran únicamente en las exequias del Papa, o sea, enterrar al Papa fallecido, que ya lo cumplieron, y elegir al siguiente. Nada más. Ahora, obviamente, el Vaticano sigue funcionando como Estado. Si en este momento, Dios no lo quiere, y creo que estamos bastante lejos de eso, estallara una tercera guerra mundial, pues obviamente el Vaticano tendrá que pronunciarse, y en ese momento el colegio cardenalicio pues tendrá que reunirse para ver cómo se pronuncia. Pero fuera de este tipo de cosas muy urgentes, no tienen que hacer nada más. Es más, fíjense ustedes, es tan interesante esto y tan prohibitivo que los cardenales no pueden mover una sola coma de ninguna encíclica de ningún papa en la historia. Si lo hicieran, en ese momento ese acto sería nulo. Así de restrictivo es las facultades que tienen. O sea, lo que dejó el Papa, para ponerlo en la práctica, Federico, lo que dejó el Papa Francisco, eso se sigue cumpliendo, eso es lo último. Así es. ¿Y a dónde quedan? Porque yo he leído que el Papa dejó dos cartas, dos documentos sobre ciertos lineamientos, los cuales se deben cumplir. Porque por ahí he escuchado voces que como ya se murió, entonces... Pues sí, eso no hay que darle seguimiento. No, hay que darle seguimiento. Así es, hay que darle seguimiento. Cuando se trate de cosas banales, pues bueno, eso ya podrá ser discutible. Pero en el caso, digamos, de darle seguimiento a, no sé, a medidas que tienen que ver incluso con el propio cónclave, tendrían que cumplirlas. No les queda otra, porque no pueden cambiar ninguna disposición papal. Estamos hablando de una institución que en la historia ha tenido altos y bajos. Ha cometido grandes errores, se ha peleado con la ciencia. El Papa ha pedido perdón. Con las ideas de la ilustración, el tema de abusos a menores. Pero no hay ninguna otra institución en el mundo que tenga 2000 años de existencia. Definitivamente. ¿Verdad? Es decir, en la historia, Tony, no hay nada que se parezca a la Iglesia Católica en ese sentido. Es decir, por hablar de las otras dos religiones monoteístas que creen en un solo Dios,
los judíos y los musulmanes no tienen un papa, no tienen un representante al que todos los musulmanes del mundo le hagan caso o al que todos los judíos del mundo le hagan caso. En el caso de la doctrina judía, por ejemplo, cada rabino hace su escuela y explica la Torá como bien le venga, ¿verdad? En el caso de los musulmanes igual, cada imán pues interpreta el Corán como quiera. Por eso es que tenemos dentro del la misma doctrina musulmana tantas variantes, ¿verdad? Desde las muy serenas y no violentas hasta las terribles que tiran bombas y todo, ¿verdad? Precisamente porque cada uno toma el Corán como bien le venga en gana. En el caso de la Iglesia Católica, y ojo, estamos hablando de 1.400 millones de fieles en el mundo. No es poco. O sea, de 7.000 habitantes que supuestamente habemos. 8.000 millones en este momento ya, okay. Pero imagínate, o sea, estamos hablando de 1.800 millones de fieles, de 2.300 millones que se declaran cristianos en el mundo. O sea, de 2.300 millones de cristianos en el mundo, 1.800, o sea, más del 60% de ellos somos católicos. Entonces, esto hace, digamos, que tenga sentido esta atención que en este momento los medios de comunicación de todo el mundo, con fortuna o sin ella, vamos a hablar de eso, estén hablando y se concentren en esto, porque no hay nada como el Papa. Es decir, no hay una figura, digamos, que moralmente, no voy a decir religiosamente, pero moralmente pese más que la figura del Papa. Por eso es que, claro, ahora los medios de comunicación están concentrados en esto. ¿Y por qué digo con fortuna o sin ella? Porque yo en estos últimos días de verdad he oído cada cosa que uno dice, a ver, ¿cómo es que no sé, cómo no consultan, digamos? Vaya, si yo no sé sobre un tema, pues voy y consulto con la gente que sabe o me meto a leer o lo que sea, pero no me pongo a decir cosas. Le están llamando Francisco I, por ejemplo. No se le puede llamar Francisco I al Papa, ya voy a explicar por qué. Segundo, que fue un Papa progresista que cambió completamente la doctrina y fue revolucionario. Nada que ver. Que por el hecho de que 108 de los cardenales han sido nombrados por él, los electores, entonces ya está a su imagen y semejanza el colegio cardenalicio, tampoco es cierto. O sea, que fue el primer papa no europeo en la historia. ¿De dónde sacan eso? O sea, una cantidad de cosas. Es el primer papa latinoamericano. Es el primer papa de América. Y de hecho de América, de todo el continente. Eso sí es cierto. Eso sí. Pero hombre, a ver, ¿y Pedro de dónde era? Era europeo. No, ¿verdad? Pero era de Tierra Santa, ¿verdad? Entonces, digo, creo que hay ha habido una falta, digamos, de conocimiento. De documentación, ya no solamente sobre la historia de la Iglesia o del papado, sino también hasta de la propia doctrina, ¿verdad? Que eso sí creo que hay que traer gente que por lo menos esté un poquito más informada para evitar hoy en día, bueno, si no había, acababa de morir el Papa y ya estaban hablando de los próximos, ¿verdad? Porque claro. aquí la majada es muerto el rey, vive el rey. Así es. Y entonces yo he leído cosas que también me erizan un poco la piel porque dicen, es que los posibles sucesores del Papa o el próximo Papa tiene que ser alguien que vaya con lo que dijo Francisco. Otros que no, sí. Que el que llegue va a llegar a votar todo lo que dijo Francisco o sea, y vos decís, no, hombre, esto no es así. Y fíjate, Diana, que ese tipo de cosas se dan porque no se entiende. A ver, un papa solo es sucesor cronológico en el tiempo del anterior, nada más. Pero el papa es sucesor directo de Pedro, ¿verdad? Del primer papa. ¿Por qué? Porque el depósito de la fe, así se llama canónicamente, digamos, la doctrina, el credo, lo que creemos los católicos, fue dado por Jesucristo al primer papa. Es más, lo que dice el Evangelio es bien claro. Yo he rezado por ti, Pedro, y después de que te conviertas, confirma a tus hermanos. Ese es el mandato de Cristo. La primera tarea esencial del papa es confirmar a sus hermanos en la fe. Entonces eso no cambia. El próximo papa, quien quiera que sea, no va a ser el sucesor de Francisco, va a ser el sucesor de Pedro y va a tener en sus manos la delicadísima responsabilidad de cuidar ese depósito de la fe. Por eso es que un papa no puede cambiar la doctrina, no puede. Francisco no cambió la doctrina, ni una coma. Él cambió, sobre todo en la parte pastoral, que además me pareció muy oportuno, dicho sea de paso.
creo que le dio una dimensión pastoral de mucha humanidad a la Iglesia Católica y es lo que ha sido reconocido por el mundo. Es lo que la gente está reconociendo. ¿Qué es la misión pastoral? Porque también cuando hablamos de la gente no entiende, Fe. Sí. ¿Qué es? A ver, la doctrina permanece invariable, ¿verdad? Durante 2000 años no ha cambiado nada. El núcleo doctrinal de la Iglesia Católica no ha cambiado un ápice. Lo que hace cada papa es ampliar esa misma doctrina. Ciertas cosas que en la época de Cristo eran inconcebibles, como el aborto, por ejemplo, bueno, luego se ha dado a partir de ese núcleo doctrinal primario, invariable, intocable, se van dando una serie de pautas a partir de lo que ocurre a lo largo de la historia. Vámonos a los años 60 con Pablo VI, el Concilio Vaticano II vino a cambiar un montón de cosas, pero no ese núcleo doctrinal. Correcto. Lo que he escuchado es que, Pablo VI, Juan Pablo I no duró nada. 33 días. Después Juan Pablo II estuvo más en una dinámica de Guerra Fría. Luego Benedicto, pues la lucha contra el relativismo. Y es Francisco el que trae nuevamente, desde los años 60 a la fecha, al Concilio Vaticano II para una iglesia más pastoral, más cercana, más abierta, ¿verdad? Más que se abran las ventanas y que entre aire fresco. Un poco así es lo que están hablando un poco es una forma de verlo y no es del todo desacertada. Creo que el momento en que se caen desaciertos es cuando se dice el Papa vino a revolucionar las cosas, ¿verdad? Y entonces intentó cambiar una iglesia que se resistió. Porque ese es el problema, ¿verdad? Que se va a caer después en la tentación. Que se resiste solo a agregarte a la era moderna. Sí, exactamente. Entonces, se puede caer eventualmente en la tentación de, imaginémonos que venga un papa que tenga una visión pastoral distinta. Entonces, si viene este papa y pone énfasis en ciertas cosas, van a decir, no es de la línea de Francisco. No, simplemente tiene énfasis distintos en lo pastoral. ¿Qué es lo pastoral? Para retomar tu pregunta, Diana, es este depósito de la fe, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo lo traslado? El delivery de esta doctrina. Lo pastoral es variable, por supuesto. Cada época tendrá su énfasis. Este papa, a mi juicio, le dio un énfasis maravilloso a la misericordia, que me parece que es lo que más quiero recordar yo, por ejemplo, del Papa Francisco, es ese énfasis en la misericordia. ¿Y la misericordia qué es? Fíjate que etimológicamente la palabra misericordia viene de miserere y cordis. Cordis es corazón y miseria, la miseria humana, ¿verdad? No solamente entender mi propia miseria, sino que a partir del entendimiento de mi propia miseria, no aceptar en el sentido de reconocer y justificar, sino de tratar de comprender la miseria del otro y de acercarme. Eso es una cosa muy oportuna siempre. Y ojo, esto no significa que la iglesia no haya sido misericordia a lo largo de los años, claro que lo ha sido, pero el énfasis que el Papa puso a mí sí me parece muy oportuno, porque dentro de la iglesia, todo hay que decirlo, hay mucho fariseísmo, ¿verdad? Mucha gente que cree que como, yo soy católico, yo soy de aquí, de allá, y me formaron no sé qué y no sé cuánto, entonces ya veo por encima del hombro a otra gente. Eso no puede ser, eso no es cristiano, sencillamente, no es evangélico. Entonces el Papa dijo, miren, el corazón de la iglesia es la misericordia, y tenía toda la razón del mundo, y la va a seguir teniendo, porque yo creo que ese va a ser el gran legado, me da la impresión. Todavía es muy pronto, por supuesto, para hablar del legado de Francisco, pero ese creo va a ser el gran legado, la gran herencia del Papa Francisco a la iglesia. ¿Es correcto decir que una institución milenaria como la Iglesia Católica está ahorita ante el desafío de meterse al mundo moderno sin traicionarse a sí misma? Correcto. Muy bien dicho. Fíjate, al final la iglesia lo que tiene que hacer es seguirse acercando al mundo sin volverse mundana, ¿verdad? Sin olvidar su núcleo esencial, que es lo que finalmente le ha permitido mantenerse 2000 años de historia. Es decir, si algo puede demostrar, y como tú decías, Tony, como institución única en la historia, es que realmente funciona ese núcleo. Lo que hay que hacer es
cómo lo comunicamos, ¿verdad? ¿Qué catequesis tenemos que darle al mundo? Y ahí es donde cada papa pone su énfasis. Y cómo lo practicamos, Federico, porque Francisco hizo mucho énfasis en eso. O sea, dejemos un poco la palabra y actuemos. O sea, la palabra ya está, dice Francisco, pero salgamos a la calle y practiquemos y hagamos acción y dejemos de bla, bla, bla. Correcto. Y actuemos. Porque el Papa Francisco fue, además, quitó un montón de, como tú decías, eso de ver elevado al Padre, ¿verdad? Sino que todos somos iguales. Y al contrario, tienes que ser más humilde porque tenemos una misión que cumplir, decía el Papa. Y eso lo trasladó muchísimo. Es correcto. Y fíjate que el Papa tuvo, por ejemplo, dentro de las cosas que más asombro, voy a decir, más perplejidad causaron en el seno de la Iglesia, fue fiducia supplicans, ¿verdad? Que fue, digamos, personalmente creo que fue un error, ¿verdad? No lo atribuyo al Papa, sino a alguna gente que lo rodea. Yo sinceramente creo que el cardenal Víctor Manuel Fernández, argentino, no debería ser el prefecto de la doctrina de la fe. Sinceramente, lo creo sinceramente, creo que no tiene la capacidad para ello. Pero más allá de las personas, el haber dado una medida que permitía la bendición de parejas homosexuales así entendidas, eso sí creó perplejidad dentro de la Iglesia. Luego el Papa tuvo que salir a explicar a qué se refería, ¿verdad? No, miren, la bendición es a las personas. Exacto. Entonces hubo un montón de gente que dijo, pero mire, si siempre la Iglesia ha bendecido a las personas. Ahí donde uno notó, digamos, un deslizón, ¿verdad? Que causó perplejidad. Escuché un comentario que Francisco planteó los temas, al menos se atrevió a hablarlos abiertamente, pero alguien decía, tal vez es el Papa de los temas, o sea, quedaron inacabados, no tiraba el tema, la bomba, ponía a todo el mundo a platicar, al mundo a platicar sobre eso, pero no avanzaba o no lo dejaban avanzar. Yo creo sencillamente que él sabía cuáles eran sus límites. Es decir, él sabía que no podía cambiar. Digo, a ver, la doctrina sobre el matrimonio es perenne dentro de la Iglesia. No puedes cambiar una coma de lo que dijo Jesús. Entonces, digamos, el hecho del acercamiento a las personas que tienen esta condición es una cosa que hay que hacer, independientemente de quién sea papa. Es que no puedes excluir a nadie. La Iglesia no puede excluir personas. Todos. Sí, o sea, todos cabemos, siempre y cuando, obviamente, haya un respeto por la misma doctrina, exacto. Obviamente, ¿verdad? Y hay gente que le achacaba mucho al Papa, pero ¿por qué no habla de esto, del arrepentimiento? Miren, tranquilos, hombre, o sea, ¿verdad? No se sulfuren, tranquilos. Ya eso ya se mencionó muchas veces. El momento es cómo nos acercamos a ellos. Si son personas, son hijos de Dios como todos, hombre. ¿Verdad? Entonces un poco ese énfasis, sinceramente, yo sí creo que le faltaba a la Iglesia. De nuevo, hay demasiado fariseo. Parejas del mismo sexo, los casados, divorciados, vueltos a casar. Las personas que viven juntas, los compañeros de vida, por ejemplo, porque pues sí, la Iglesia los había desechado, ¿verdad? Sí, o sea, así era pecado. Y el que estaba casado pero que tenía 3 amantes no había problema. Claro. Ese no tiene problema. Desde luego sí hay problemas, pero claro, no había un énfasis. Exacto, no se hablaba de eso. Exacto. Entonces yo creo que esta varianza, digamos, en los énfasis es lo que ha hecho que Francisco tenga como estas características que a mucha gente, incluso gente fuera de la Iglesia, les ha gustado. El problema es cuando esta gente fuera de la Iglesia también retuerce lo que el Papa dijo, porque eso pasó, híjole, innumerables veces, ¿verdad? Que el Papa decía una cosa y se tergiversaba increíblemente lo que había dicho. Pongo un ejemplo. El Papa en aquel famoso viaje en avión, ¿verdad? Le preguntan, pero mire, las personas homosexuales, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué le pregunta a la prensa? Claro, miren, y además lo dijo de una manera muy campechana como era él, ¿verdad? Si una persona con estas condiciones se acerca y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Verdad? Y eso está absolutamente dentro del marco de la doctrina católica, no pasa nada. Y tiene razón, ¿quiénes somos para...? A ver,
¿Qué hizo Jesús cuando querían apedrear a la samaritana? Pues, a ver, el que esté libre de pecado de ustedes, a ver, tiene la primera piedra. Ajá, pues, nadie. Es que no estamos ungidos en gracia, ninguno, ¿verdad? Entonces tenemos un poco que retornar a esa humildad, digamos, que está en el núcleo del cristianismo. Tenemos que hacer pausa, Federico. Tal vez te hayamos planteado la pregunta de, entonces, ¿de qué temas han de estar hablando estos señores para decidir a quién apoyan o no? Porque al final también ahí se juega a la política, ¿verdad? Entonces, pero vamos a dejar eso ahí planteado, porque ya vino el desayuno de San Martín, qué rico. Ya está aquí también el Cherito Café. Y Fede de buen diente aquel día, sí, ¿te acordás? Que bueno, desayunemos. No, pues sí. Sí, yo no he comido. Bueno, aquí te entregamos el Cherito Café, café oficial en Diana Verónica y Tony. ¿A dónde lo encuentran ustedes? Bueno, es fácil. Nos vamos a Bolengo Plaza en el Boulevard del Hipódromo en San Benito. Así es, en las tiendas Tengo o en la tienda de artesanías que está en el lobby del Hotel Trópico Inn en San Miguel, que se llama El Suc. Y también lo puede pedir directamente en las redes sociales de Cherito Café, @cheritocafé.sb. Y entonces han llegado los 7 días de las mejores pizzas en San Martín. Hasta hoy, mírame, 7 días de las mejores pizzas. Termina hoy, $6.95, una pizza personal más una Pepsi Cero. A domicilio también al 2215-1515. Aquí está la cavernícola, la hawaiana, la 4 quesos, 4 estaciones, en fin. Las buenas aceitunas pizzas en San Martín. negras, mira qué rico. Cebolla morada, chile pimiento rojo y verde. Todas esas combinaciones las encuentra en las pizzas de San Martín. Mira, nosotros honrados, porque hoy Lorena González. Ella, la mera, trajo el desayuno. La propietaria de Línea Rosa, ella no solamente es la propietaria, ella también trabaja en Línea Rosa. Si hace falta, pues viene y lo hace. Así es. 6200-4491 es el WhatsApp o baje la aplicación Línea Rosa App. Seguridad, comodidad, 24/7. Vamos a la pausa, ya volvemos. Nos separan 14 minutos de las 9 de la mañana. Hoy estamos conversando con Federico Hernández Aguilar, escritor y analista, y estamos aquí hablando un poco de el preámbulo. De cómo se ve desde aquí. De la elección del nuevo Papa, ¿verdad? El máximo líder de la Iglesia Católica. Había quedado algo pendiente, Fede. Sí, tú querías aclarar algo sobre... Pues, ¿por qué no se le puede decir Francisco I? Bueno, de hecho no hay un Pedro II. Todos hablamos del Papa Pedro, digamos, el apóstol Pedro como el primer Papa, y no ha habido un Pedro II. En parte porque nunca hubo un homónimo que apareciera en los primeros siglos de la Iglesia, cuando los papas simplemente se ponían su nombre de pila, el nombre con el que habían nacido, ¿verdad? Y fue hasta el siglo VI, el año 533, cuando aparece Juan II, que fue el primero que dijo: no va a ser mi nombre de pila, sino voy a tomar el nombre de otro papa. ¿Por qué? Porque se llamaba Mercurio. Entonces era un nombre muy romano, y además de Dios romano, ¿verdad? Entonces decía, no puede ser, yo voy a ser el Papa de la Iglesia Católica y voy a tener un nombre pagano, ¿verdad? Entonces se llamó Juan II, ¿verdad? Pero luego todos los papas que no han tenido, digamos, cuyo nombre no ha sido retomado por otros papas posteriormente, se llaman con ese nombre. O sea, si no hay un Francisco II, el Papa va a ser reconocido como Papa Francisco y punto, ¿verdad? Así como no hay un Pedro II, como no hay un Aniceto, ¿verdad? Nos pega a los salvadoreños. Hubo un Papa Aniceto y no ha habido un Papa Aniceto II. Pues no se le llama Aniceto I. Ahí andaba el meme el fin de semana, porque hay un cardenal que se llama Chongo Tagay. Sí. Hay una cantidad de memes ahora, algunos muy divertidos. Chongo Tagay, el cardenal Chongo Tagay. Entonces el Papa Chongo. Mira, estos cardenales en estas congregaciones generales pues están presentando, entiendo, escuché o leí, no me acuerdo, que hay incluso una dinámica de que tienen ciertos minutos para presentarse ante los demás y decir qué piensan sobre el futuro de la Iglesia Católica, porque no se conocen, se conocen hasta ahí, muchos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y de manera muy superficial, se ha dicho que hay progresistas, conservadores tradicionalistas, y liberales. Sí. Entonces, y que cada uno tiene una visión de hacia dónde debería
y la Iglesia Católica en el futuro. ¿Qué crees tú que son las pláticas y que conversan? Digamos, las congregaciones, ¿para qué sirven? Aparte, como tú decís, Tony, de conocerse entre ellos, porque muchos nunca se han visto la cara, ¿verdad? Es también para perfilar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el perfil de pontífice que a juicio de ellos la Iglesia necesita en este momento, ¿verdad? Entonces, no se van a dejar ir, digamos, por lo que diga el mundo, sino más bien por lo que la Iglesia debe decirle al mundo, en todo caso. Y ahí es donde van a aparecer una serie, digamos, voy a utilizar el término, aunque no es el correcto, corrientes, ¿verdad?, que pongan más énfasis en esto, más énfasis en lo otro, bueno, la parte pastoral, cómo debería de ser, la defensa de la doctrina, de qué manera, etcétera. Y en términos generales, las congregaciones ayudan a llegar a ese primer gran consenso, el perfil que debe tener el futuro pontífice, ¿verdad? No hablan de nombres, de hecho está absolutamente prohibido, ¿verdad? Tan prohibido. A ver, el cónclave se define a partir de una disposición que se llama Universi Dominici Gregis, ¿verdad? El pastor universal, ¿verdad? Porque se supone que el Papa es quien va a pastorear universalmente a la Iglesia, y lo que hizo en estas disposiciones de 1996 San Juan Pablo II fue ya poner los puntos sobre las íes y decir, a ver, el cónclave se va a llevar a cabo de esta manera. Bueno, en ese documento, una de las cosas que está estrictamente prohibido, late sentencia se llama esto, es decir, quedan excomulgados ipso facto, automáticamente, todos aquellos que hagan lobby por nombres. Es decir, mira, fíjate que sentimos que fulanito debería de ser, entonces te parece que nos prometas tu voto. O sea, y además lo dice expresamente el documento. No se puede hacer, no se pueden prometer votos, no se pueden hacer cabildeos por nombres, nada de eso. Y si los cardenales creen en Dios, que yo creería que la gran mayoría cree en Dios, ¿verdad? Se supone. Se toman la sentencia de la excomunión a pecho, ¿verdad? Porque es prácticamente quedar fuera de la Iglesia, ¿verdad? Eso no es cualquier cosa. Esa es una de las cosas que o sea, cada quien en su conciencia, es lo que tú dices, ¿verdad? Porque en estas reuniones previas se define cuáles son las características que debería de cumplir. Así es. ¿Verdad? Así es. Y ahí cada quien con su conciencia, porque igual, de repente en estas reuniones se establecen las características, pero yo no comulgo con ellas. Sí, también, claro. ¿verdad? Claro, puede ocurrir. Puede ocurrir. O sea, se supone que cuando lleguen al cónclave, Federico, cada quien con su conciencia da el voto, porque pueden participar cualquiera de los que están ahí. Sí. Cualquiera de los electores, ¿verdad? Ajá, de los electores. De los 135, 134. Porque tienen que ser menores de 80, ¿cierto? Exactamente. Menores de 80 años. Cardenales en el mundo en este momento hay 252, digamos, en el mundo, ¿verdad? Pero esto incluye a los que ya no pueden ser electores porque tienen mayores de 80 ya pasaron los 80 años. Como nuestro cardenal, ¿verdad? Como nuestro cardenal. Gregorio Rosa Chávez, que por eso no va a participar. Que no va a participar en el cónclave, pero también he escuchado gente que dice, no, pero es que los mayores ya no pueden ser elegidos papas. Claro que sí. Rosa Chávez podría ser elegido papa, desde luego que sí. El hecho que no sea elector no significa que no pueda ser elegible. Sí, porque cualquiera, ¿verdad?, puede ser elegible. Bueno, de hecho cualquier bautizado. Fíjate tú qué interesante. Sí. Es decir, a ver, por tradición, la Iglesia y el colegio cardenalicio elige a alguien de entre ellos. ¿Por qué? Porque hay que conocer cómo funciona el Vaticano, conocer los mecanismos, digamos, de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y se supone que todo cardenal tiene una formación lo suficientemente buena como para ser parte del colegio. En ese sentido es que ha sido así. Pero ojo, la Iglesia, que nació con 12 apóstoles, sabe perfectamente que puede terminar con 12 personas nada más. No vas a esperar que los 12 sean cardenales, ¿verdad?, para elegirlo papa. Por lo tanto, no es necesario ni siquiera ser cardenal ni sacerdote para convertirte en papa. Sí, no tienes que ser un religioso. No. Pero sí tienes que estar bautizado. Tienes que estar por bautizado. la fe católica. Así es. Aquí está el CIPI, un gran radio escucha. Bueno, Carlos Alberto Rodríguez, pero le decimos el CIPI. El CIPI. ¿Me ayudas, Emerson? Por favor. Emerson, no hay audio.
Ha estado por demás interesante, sobre todo porque nos ha aclarado muchas dudas a los que estamos con la expectativa, la esperanza de tener un buen papa y de cómo se elige a un papa y todo lo que está pasando. Así que muchísimas gracias, Federico. Gracias, Diana y Tony. Feliz inicio de semana. Saludos a todos. Pues de eso se tratan estas conversaciones, ¿verdad, compañero? Sí, de ilustrar a nuestra audiencia. Y Federico, pues se ha venido preparando, ¿verdad? No es como que el meme de la semana, perdón, otro meme. Ajá. Ya me aburrí de ser experto en aranceles, ahora ser experto en el Vaticano. Así los analistas, ¿verdad? Es lo que platicábamos, ¿verdad? Que después de haber sido 15 años ateo, ya digamos mi proceso de conversión, que ya fue hace algunos años, me ha llevado también un poco a tratar de habla un poquito de eso. Tenemos un minuto y medio. No, bueno, es que me pasó una cosa, fíjate que yo despotricaba contra la iglesia, era un ateo militante, digamos, ¿verdad? Y me acuerdo de un buen amigo que me dio un consejo extraordinario. Me dijo, Federico, ¿cómo se llama la última encíclica del Papa que leíste? En aquel momento el Papa reinante era Juan Pablo II. Y yo, honestamente, o sea, con honestidad intelectual, le dije, mira, la verdad es que no he leído ninguna. No puedes atacar lo que no conoces, me dijo. Y tenía razón. Tenía razón. Entonces dije, bueno, si quiero declararme ateo, tengo que conocer más. Entonces me di cuenta que mi conocimiento sobre la iglesia, que luego venía de niño, era epidérmico, ¿verdad? Era superficial. Y yo me estaba peleando con una caricatura de Oye, Dios. ese concepto, epidérmico, compañero. O sea, superficial. Acaba que esté la epidermis. Superficial. Y bueno, eso me llevó precisamente, Tony, a tratar de ahondar un poco en esto, ¿verdad? ¿Y cuando ahondaste? Y cuando ahondé me di cuenta que era un continente intelectual que no conocía y que tenía que respetar, porque no hay un bagaje intelectual que diga que no ha variado en 2000 años. No existe, solo la Iglesia Católica. Entonces dije, bueno, ante eso por lo menos respeto tengo que tener, ¿verdad? Y con ese respeto y humildad bajé un poco mi soberbia intelectual, digamos, y me acerqué a esto y dije, wow, esto es una maravilla. Entonces empezaron a caer todos estos ateos que eran mis grandes admirados, ¿verdad? Sartre, Heidegger, Marx, etcétera, se empezaron a caer uno tras otro. Ok. Muy bien. O sea, no en balde esa sabiduría de 2000 años de la iglesia. El conocimiento, hay que leer, hay que instruirse, hay que instruirse. Moraleja. Federico, pronto te veremos, ya que haya papa, a ver por dónde. Con gusto, claro que sí, porque hay perfiles maravillosos, incluyendo varios de ellos en estos 108 que... Por eso es que no me gusta cuando se dice que el Papa Francisco ha hecho, digamos, el conclave, perdón, el colegio cardenal dejó todo encaminado a su imagen y semejanza. No es cierto. Ahí tenés una cantidad de gente. Poca gente ha reparado en el cardenal de Sri Lanka, que es de apellido Rajit. Es impresionante el tipo, ¿verdad? Y aparte que está en Asia, digamos, y en medio de un país donde la mayoría son budistas y él se ha manejado de una manera impresionante, políglota, bien formado, doctorados, maestrías. Y vos decís, wow, qué maravilla sería tener un papa de esas características. O sea, y bueno, muchos de estos además elegidos por Francisco, ¿verdad? No el caso de él específicamente, pero sí varios que tienen esas características. Müller, por ejemplo, que ha sido crítico con el Papa Francisco, sobre todo con Fiducia Supplicans, fue nombrado cardenal por el Papa Francisco. O sea, no es cierto que él haya confeccionado las cosas a su imagen. Sí, no es cierto que a eso lo haya elegido cardenales o nombrado cardenales a los que siguen su línea, ¿verdad? Okay. El patriarca de Jerusalén se llama... Pizzaballa. Sí. Ya le hicieron meme también. No, ¿sabes qué? De manera genuina se ofreció a intercambiarse por los rehenes de Gaza. Impresionante, sí. Manden y yo voy y hagan conmigo lo que ustedes quieran. Y lo hizo de corazón. De verdad, pues. Uh-huh. Eso no es cualquier cosa. No es cualquiera. Y fíjate que el caso de Pizzaballa es interesante porque ha recibido cualquier cantidad de amenazas de muerte a lo largo de todos los años que lleva como patriarca de Jerusalén. Es un hombre muy valiente. Vos decís, híjole, frente a alguien que hace un gesto como ese, ¿qué le puedes discutir? A ver, que no es coherente con su fe. ¡Wow! Sí. Bueno, interesante, Federico. Preparado para próximo llamado. Magnífico. Pronto. Sí. Y gracias por acudir a estas entrevistas. A la orden. A nuestro llamado. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.